Devocional 16 de mayo, Hebreos 4, 12, 13, tu corazón. A veces uno está hablando de la palabra para sí mismo y lo que dice podría aplicarse a muchos entre toda la audiencia, porque la palabra de Dios tiene dos filos, corta en ambas direcciones, hacia el que habla y hacia el que está escuchando. Y al ser una espada de dos filos penetra eficazmente. Este es el propósito de la palabra de Dios, causar un efecto en cada persona y en su vida. Ten presente que la palabra de Dios lo mantendrá apartado del pecado o el pecado lo mantendrá apartado de la palabra de Dios. Hoy tenemos muchos críticos de la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es la que critica. Lo critica a usted y me critica a mí. Ninguna persona está en una posición como para poder criticar o juzgar a la palabra de Dios. Nadie sabe lo suficiente como para poder asumir la función de juez frente a este libro. Pero este libro sí ocupa frente a nosotros el papel de juez. No son los problemas intelectuales frente al texto, ni el relato bíblico, sino los problemas espirituales del corazón los que mantienen a las personas separadas de Dios. Es que la Biblia no trata principalmente con los actos, con los hechos. Lo que hace la mano se debe a lo que la mente pensó. La mente tenía la acción de la mano en control antes de que la mano actuara. En consecuencia, la palabra de Dios penetra en las profundidades del ser humano y trata con el corazón. El Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ningún ser humano puede conocerlo, pero Dios sí puede. La palabra de Dios desciende y trata con las vivencias más íntimas y ocultas de nuestros corazones. Desciende hasta la vida real, justamente al lugar en que usted y yo actuamos y vivimos nuestra verdadera existencia. Porque la palabra de Dios ha diagnosticado nuestra enfermedad con la precisión de un cirujano, ha visto nuestros corazones y ha discernido que estamos demasiado propensos a seguir en el fracaso de los hijos de Israel y renunciar a la fe. Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades y nuestras incredulidades de esta manera, nos muestra el inherente poder, filo y precisión de la palabra de Dios. Nos recuerda constantemente que conforme nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos mucho más allá del conocimiento intelectual, del aprendizaje de los hechos. Lo hacemos por el ministerio de la palabra, porque Dios se encuentra con nosotros en su palabra y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra de Dios. Deberíamos considerar tan solo lo que la palabra de Dios dice que hará en nuestras vidas. La palabra de Dios trae verdadera salud, fruto, prosperidad y éxito en las cosas que hacemos. La palabra de Dios tiene poder sanador, tiene poder para liberarnos de la opresión. La palabra de Dios es purificadora. Si cuidamos de guardar la palabra de Dios, nuestro camino será purificado. La palabra de Dios, guardada en nuestro corazón, nos mantiene lejos del pecado. Dios es nuestro consejero. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, esta se convierte en una rica fuente de guía y consejo para nosotros. La palabra de Dios es una fuente de fortaleza. La palabra de Dios nos da vida. Es una continua fuente de vida para nosotros. La palabra de Dios es una fuente de iluminación y guía para nosotros. Cuando la palabra de Dios entra, también lo hace la luz, hace el simple sabio y entendido. La palabra de Dios da paz a aquellos que la aman. Ellos están confiados en el lugar seguro. Cuando la palabra de Dios es escuchada y entendida, produce fruto. La palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre los poderes demoníacos. El mismo Jesús, su persona eterna, es descrito como el Verbo. Cuando estamos en la palabra de Dios, el Verbo, estamos en Jesús. Escuchar la palabra de Dios es esencial para la vida eterna. No puedes pasar de muerte a vida a menos que hayas escuchado la palabra de Dios. Permanecer, vivir en la palabra de Dios es la evidencia del verdadero discípulo. La palabra de Dios es el medio para la santificación. Dios puede hacer cosas extraordinarias con el Espíritu Santo mientras su palabra es predicada. Escuchar a la palabra de Dios edifica nuestra fe. Retener la palabra de Dios nos da la certeza presente de la salvación. El fiel manejo de la palabra de Dios le da a los ministros de la palabra una conciencia limpia. Ellos saben que han hecho todo lo que pueden ante Dios. La palabra de Dios es nuestra espada en el Espíritu y nuestra herramienta para la batalla espiritual, especialmente en la idea de una arma ofensiva. La palabra de Dios viene con el poder del Espíritu Santo, con plena certidumbre, que es un aspecto fundamental del ministerio de la palabra.
La palabra de Dios obra eficazmente en aquellos que creen. La palabra de Dios santifica los alimentos que comemos. La palabra de Dios no está muerta, es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios nos puede operar como el bisturí de un cirujano experto, removiendo todo aquello que necesita ser extirpado y dejando todo aquello que se debe dejar. La palabra de Dios es nuestra fuente de crecimiento. La Biblia no es una colección de historias viejas y mitos. Ella tiene vida y poder inherente. La palabra de Dios es viva y eficaz en el sentido de estar activa. La palabra de Dios nos golpea con sorprendente precisión y el Espíritu Santo le da el poder al ministerio de la palabra para que obre profundamente en nuestros corazones. A menudo la gente se pregunta cómo es que el mensaje del predicador puede ser tan relevante para sus vidas. A veces sinceramente se preguntan si el predicador no tendrá información confidencial sobre sus vidas. Pero no es necesariamente el predicador, sino más bien el filo de la palabra de Dios, entregado el mensaje justo en el lugar y tiempos indicados. La palabra penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser espiritual, como una espada que corta a través de las coyunturas y los tuétanos de nuestro cuerpo. La Biblia nos dice que las personas tienen una naturaleza interior y una exterior. A menudo una experiencia que solo bendice al alma, supuestamente debe ser algo que edifique al espíritu. No hay nada de malo con la bendición y la excitación del alma, pero no hay nada en ello que nos edifique espiritualmente. Por ello, muchos cristianos van de una experiencia excitante a otra sin realmente nunca crecer espiritualmente. El ministerio que ellos reciben es solo almático. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa y precisa, puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu, lo cual no es algo fácil de hacer. Cuando permitimos que la carne controle nuestros pensamientos y acciones, terminamos en la ruina espiritual. Dios no quiere que seamos dirigidos por el espíritu ni por la carne, ni siquiera por el alma. Lee la Biblia, no como un abogado leería un testamento, simplemente para conocer su contenido, sino como lo lee el heredero, como la descripción y prueba de su herencia, de su patrimonio. Nosotros no solo debemos de escuchar la palabra, sino también dejarla que moldee nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido incómodo con la palabra de Dios? Cuando lees la Biblia, ¿lo que lees te molesta o a veces te disgusta? ¿Te pasa que cuando escuchas sermones, la escritura parece estar apuntándote a ti directamente? ¿Has experimentado la realidad de que la palabra de Dios es viva y que puede leer tus pensamientos y juzgar tus intenciones? Cuando la palabra de Dios te habla, es siempre con un propósito. Dios conoce tu corazón y sabe lo que necesitas para vivir una vida digna de Cristo. Si tú tienes un problema con tu vocabulario, hablando vulgaridades y lisuras, la palabra de Dios confrontará tu lengua. Si estás luchando por perdonar, la palabra de Dios te confrontará con su estándar del perdón. Si el orgullo tiene demasiado poder en tu vida, la palabra te hablará acerca de la humildad. Toma en serio cada palabra de Dios, sabiendo que ésta puede juzgar tu corazón y tu mente. Además, tanto la palabra de Dios como la oración son indispensables para tener comunión con Dios. En su palabra, Dios nos habla. En la oración, nosotros le hablamos a Dios. La palabra nos enseña cómo conocer al Dios al que oramos. Sus promesas son el alimento para nuestra fe, a lo que nos sometemos en obediencia por amor. Cuanto más oramos, más sentiremos la necesidad de la palabra y más alegría tendremos. Algunos viven con la falsa ilusión de que pueden evitar que Dios conozca todos los detalles de sus vidas, incluso los planes. Oran a Dios pidiéndole ciertas cosas y que hay ciertas cosas a favor de ellos, pero nunca le cuentan sus motivos. Piensan que de esa manera la oración sonará mejor. Pero a la hora de la verdad no tenemos que informarle sobre nuestras motivaciones, porque Él las conoce en todo momento. Él es quien conoce los pensamientos del corazón y todo lo oculto queda abierto y expuesto ante su mirada. Su vida es para Dios como un libro abierto. A veces algunos preguntan si deberíamos confesarle todas las cosas y respondemos, ¿por qué no? De todas maneras Él ya las conoce, entonces simplemente sería mejor contarle todo. No hay nada oculto para Dios. Él conoce nuestros corazones y sabe cómo tocarlos, por lo que nosotros tendremos que dar cuenta por cómo respondemos a su toque. La forma en que Dios vio a través de la forma en que Adán se escondió. Dios ve de la misma manera cuando nosotros nos escondemos. En este pasaje Él ha dejado
Claro que no se puede renunciar a Jesús y ocultarse de Dios. La palabra de Dios ha descubierto y expuesto su condición. Lo esencial nunca escapa de Dios. Todo está al descubierto para quien habita en lo espiritual, pues todo se encuentra expuesto a Él. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Por eso, ¿cómo está tu corazón? Papito Dios, hoy Padre bueno, tenemos que decir, Padre amado, que a veces se nos olvida que tú sabes todo de nosotros. A veces, Señor, no le prestamos atención a la palabra y a veces queremos seguir en nuestras fuerzas. Pero sabemos, Padre misericordioso, que no hay nada mejor que andar de tu mano. Por eso hoy te pido por todos aquellos, Señor, que se han apartado de la palabra, que se esconden de Dios. Papito Santo, porque muchos se equivocan y en lugar de pedir perdón se apartan, sin saber que es el error más grande que podemos cometer. Pero gracias, Señor, porque tú una y otra vez nos confrontas. Tú una y otra vez, Señor, nos das esa palabra, Padre misericordioso, que necesitamos, Señor, para reaccionar, para mirar nuevamente a nuestro interior. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez nos dices que no solo habitas en nuestro corazón, que tu Hijo no solo habita en nuestro corazón, que no solo el Espíritu Santo quiere guiarnos y protegernos, sino que una y otra vez estás pendiente de nosotros. Gracias, Padre bueno, porque podemos tener esa comunión contigo. Podemos andar de la mano tuya, de la mano de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que tienen dificultades de trabajo, de salud, que tienen en sus corazones cosas pendientes, Señor, Padre misericordioso. Que seas tú, Padre misericordioso, escudriñando nuestro corazón. Que sea el amor de tu Hijo el que nos haga proceder y caminar diferentes. Que sea la transformación del Espíritu Santo que nos haga de acuerdo a lo que tú quieres, Padre amado. Porque una cosa es que tú nos aceptas como somos y otra cosa es que tú quieres que nosotros cambiemos. Papito Dios, guíanos, Señor, Padre misericordioso, porque queremos tener la comunión, el testimonio, el compromiso contigo. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo grande y que reflexionemos cómo es nuestro caminar, cómo está nuestro corazón. Y qué es lo que está haciendo la palabra del Señor en nosotros, porque a veces no dejamos actuar al Espíritu Santo. Pero hoy es un día para tomarnos de la mano del Señor. Un abrazo, muchas bendiciones y recuerden, todos estos devocionales están en Su Gloria en mi YouTube, nuestro canal. El que si necesitas tomarlo, tómalo y compártelo. Hay mucha gente que necesita de una palabra del Señor.